quiero hacerlo. Arya suplicaba con la voz temblorosa mientras sostenía la palangana de agua a los pies de su madrastra. Sus pequeñas manos temblaban y el agua tibia salpicaba el suelo de mármol. Celeste estaba sentada en el sillón de terciopelo y cruzó las piernas con elegancia. Si vives bajo mi techo, aprenderás a ser útil. Empieza ahora. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Arya. Mientras hundía el paño en el agua, el perfume caro de Celeste se mezclaba con el jabón y llenaba el aire. La niña bajó la cabeza, intentando contener los sollozos. En ese momento, la puerta del vestíbulo se abrió con fuerza. Los pasos decididos resonaron sobre el mármol. Marcus Wellington apareció con el abrigo aún puesto, y los ojos llenos de rabia. Frente a él estaba su hija de rodillas y su esposa, con una sonrisa fría y los pies sumergidos en la palangana. ¿Qué estás haciendo?, dijo con voz baja pero firme. El silencio llenó la casa. Solo se oía el goteo del agua cayendo al suelo. En ese instante todo cambió para siempre. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sol de la tarde caía sobre los árboles de Chapultepec, bañando la ciudad con un brillo dorado que se filtraba por los ventanales de una mansión blanca. Dentro de la casa reinaba un silencio casi sagrado. Solo se escuchaba el suave roce de las piezas de un rompecabezas que una niña armaba sobre una alfombra color crema. Lucía del Castillo, de 7 años, se sentaba con las piernas cruzadas y concentraba toda su atención en unir las figuras de un jardín de mariposas. Sus ojos azules reflejaban una mezcla de inocencia y madurez. A su alrededor, el salón parecía un museo lleno de lámparas de cristal, cuadros de artistas europeos y un piano que llevaba meses sin sonar. Desde la terraza, Alejandro del Castillo observaba a su hija. Tenía 32 años y una fortuna construida con esfuerzo. Su empresa de tecnología, Castillo Tech, lo había convertido en uno de los jóvenes millonarios más respetados de México, pero ninguna cifra en sus cuentas podía llenar el vacío que dejó Isabel Moreno. Su esposa fallecida hacía 2 años. La enfermedad la había consumido lentamente, y desde entonces, Alejandro vivía entre contratos, viajes y noches sin descanso. Solo Lucía le recordaba cada día que aún existía amor en el mundo. La niña levantó la vista y le sonrió con timidez. ¿Puedo terminar el rompecabezas antes de cenar, papá?, preguntó. Claro, mi amor. Tienes la paciencia de tu madre, respondió él con ternura. En ese momento, Alejandro sintió cómo los recuerdos regresaban. Isabel, con las manos cubiertas de tierra, cuidando las orquídeas del invernadero. Isabel riendo en la cocina mientras enseñaba a Lucía a preparar pan dulce. Isabel, la mujer que le enseñó que la verdadera riqueza era tener un hogar lleno de amor. El sonido del reloj del vestíbulo lo devolvió al presente. Desde la puerta principal, los pasos de María Elena Rojas, la ama de llaves, resonaron con calma. Llevaba 20 años sirviendo a la familia. Había visto nacer a Lucía, había visto enfermar a Isabel, y ahora observaba a Alejandro intentando reconstruir. Señor del Castillo, la señora Verónica llamó. Dice que llegará a cenar en 1 hora. Informó con respeto. Gracias, María. Prepara la mesa en el comedor principal, respondió él, ocultando una leve incomodidad. Verónica Salas. El nombre sonaba elegante y musical. Había aparecido en su vida durante una gala benéfica por los niños con cáncer. Recordaba el brillo de sus ojos verdes cuando se acercó a agradecer su discurso sobre Isabel. Dijo haber perdido también a su madre por la misma enfermedad, y aseguró comprender el dolor de un hombre viudo que aún conservaba la fe. Durante meses, su presencia fue un bálsamo. Era joven, hermosa, y sabía decir siempre lo correcto. Lucía la aceptó con timidez al principio, y luego con curiosidad. Verónica parecía perfecta, llevaba flores al cementerio, ayudaba en los eventos benéficos, y escuchaba cada palabra de Alejandro con devoción. Papá, ¿tú crees que mamá puede vernos desde el cielo?, preguntó Lucía. Alejandro se agachó y acarició su cabello dorado. Sí,
Mi pequeña Luz, estoy seguro de que sí. Entonces ella sabe que pronto tendremos una nueva mamá. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. No esperaba esa pregunta, aunque sabía que llegaría. La prensa ya los llamaba la pareja del año, y Verónica había comenzado a aparecer en todas las portadas. Había pensado en formalizar su relación, pero una voz interior le hacía dudar. Tu madre querría que fueras feliz, Lucía, y si algún día alguien llega a esta casa, será para cuidarte, no para reemplazarla, dijo con suavidad. Lucía asintió sin dejar de mirar la última pieza del rompecabezas. Era una mariposa azul. A mamá le gustaban las mariposas. Decía que son almas que vuelven cuando alguien las recuerda con amor, murmuró. Alejandro sonrió con los ojos húmedos. Entonces ella debe estar muy cerca ahora mismo. El reloj marcó las 8. En el pasillo, María encendió los candelabros del comedor. El reflejo de las luces sobre los muros de mármol dio a la casa un aire sereno, aunque por dentro, Alejandro sintió una inquietud extraña, como si algo invisible se moviera entre las sombras del lujo. A lo lejos, el sonido de un motor rompió el silencio. El chofer anunció por el intercomunicador: la señora Verónica ha llegado. Lucía levantó la cabeza. ¿Puedo saludarla? Papá, claro. Y mi vida, recuerda que es una invitada. Sé amable. Alejandro respiró profundo y caminó hacia la entrada. El aire cambió apenas ella cruzó la puerta. Su perfume era intenso y su sonrisa perfecta. Llevaba un vestido rojo que brillaba bajo las lámparas. ¡Qué alegría verte!, Alejandro, dijo Verónica con voz dulce. Él respondió con cortesía, sin notar la breve mirada que ella lanzó hacia la niña. Una mirada imposible de interpretar, mitad curiosidad y mitad cálculo. Esa noche, mientras la cena se servía, Lucía observó en silencio. No entendía por qué el aire del salón parecía distinto. No sabía que la mujer que reía junto a su padre sería pronto la causa de una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El día de la boda llegó con el cielo despejado y el aire cargado de promesas. En la iglesia de San Ángel, los invitados hablaban en voz baja, mientras las cámaras de los medios captaban cada detalle. Alejandro del Castillo, vestido con un traje gris oscuro, parecía tranquilo, aunque en el fondo sentía que algo no encajaba del todo. A su lado, Verónica Salas caminaba con una sonrisa impecable, envuelta en un vestido blanco que brillaba con cada destello de luz. Lucía, la hija de Alejandro, sostenía el ramo de flores pequeñas que habían preparado para ella. No entendía por qué todos parecían tan felices. Extrañaba la voz de su madre y el olor del invernadero donde solían pasar las tardes juntas. María Elena, la ama de llaves, la observaba desde el fondo del templo con preocupación. Sabía que el corazón de la niña no estaba en aquella celebración. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, Verónica apretó la mano de Alejandro con fuerza. Las cámaras aplaudieron, los invitados sonrieron, y la nueva señora del castillo alzó la mirada con triunfo. Parecía la escena perfecta de una revista, pero bajo esa superficie, un hilo invisible de tensión comenzaba a formarse. Durante la recepción, los discursos fueron largos y llenos de elogios. Alejandro habló de amor, de segundas oportunidades y de esperanza. Verónica sonreía a su lado, pero sus ojos recorrían la sala con atención calculada. Observaba a los socios de su esposo, a los periodistas, a las esposas de los empresarios. Sabía que su futuro dependía de mantener esa imagen de perfección. Lucía se acercó a su padre con una flor en la mano. «Papá, ¿puedo ir con María al jardín?» «Claro. Haya, no te alejes, mujo». Cuando se marchó, Verónica bajó la voz y habló al oído de Alejandro. «Tenemos que enseñarle modales. No puede seguir corriendo como una niña salvaje delante de los invitados». Alejandro la miró con suavidad. «Solo tiene 7 años. Verónica, déjala disfrutar». Ella sonrió, pero sus ojos se endurecieron un instante. «Por supuesto, cariño, tienes razón». Aquella noche, la mansión en Lomas de Chapultepec resplandecía con flores y luces. Los empleados habían trabajado durante días para que todo fuera perfecto. Al llegar, Alejandro tomó la mano de Lucía y subió con ella al segundo piso. «Es hora de dormir, pequeña. Mañana comenzamos una nueva etapa». Lucía lo abrazó con fuerza.
Papá, esta casa va a cambiar mucho, solo un poco. Todo estará bien. Él lo dijo convencido, sin saber que sus palabras pronto perderían sentido. Mientras tanto, en el salón principal, Verónica caminaba entre los arreglos florales. Miraba las fotografías de Isabel Moreno sobre la chimenea. El retrato de la antigua esposa sonreía con dulzura desde un marco de plata. Verónica se detuvo frente a él y lo observó largo rato. Todo en esta casa sigue girando alrededor de ti, murmuró con una mezcla de celos y rabia. María Elena apareció detrás con una bandeja. ¿Desea algo más, señora del Castillo? Verónica giró la cabeza y fingió una sonrisa. No, gracias, María, y por favor, mañana, quite estas fotos del salón. Son tristes, pero son recuerdos de la señora Isabel. Precisamente por eso no ayudan a nadie. A la mañana siguiente, el cambio comenzó. Lucía bajó al comedor y notó la diferencia de inmediato. El retrato de su madre había desaparecido. El piano estaba cubierto con un paño blanco. La mesa tenía un orden distinto, como si todo lo antiguo hubiera sido sustituido por algo más frío. Verónica se sentó frente a ella con una taza de café. Buenos días, Lucía. Hoy desayunaremos juntas. La niña sonrió tímidamente. ¿Puedo tomar chocolate caliente? Hoy no. Debes acostumbrarte a los hábitos de una señorita. Tomate. Es más elegante. Lucía bajó la mirada y obedeció en silencio. Alejandro entró al comedor poco después. La escena le pareció tranquila. Verónica hablaba de clases de arte y de una posible mudanza temporal a Monterrey, por asuntos de negocios. Lucía apenas comía. Cariño, la niña no parece tener hambre, comentó él. Debe aprender disciplina, respondió Verónica, sin perder la sonrisa. Alejandro asintió, distraído, creyendo que aquello era solo una diferencia de educación. A lo largo de las semanas, Verónica fue asumiendo el control del hogar. Despidió a 2 jardineros, cambió el menú del cocinero y ordenó revisar todo el personal de limpieza. Decía que era necesario optimizar gastos. Solo María Elena permaneció, protegida por la confianza de Alejandro y el cariño de Lucía. Por las noches, cuando Alejandro trabajaba en su despacho, Lucía se quedaba en su habitación. A veces escuchaba pasos en el pasillo y una voz suave que decía su nombre. Lucía, ven, te enseñaré a ser una verdadera señorita. La niña bajaba con miedo, pero obedecía. Verónica la hacía recoger los juguetes, limpiar su propio escritorio y ordenar los libros. Decía que el desorden era vergonzoso. Lucía lloraba en silencio, temiendo que si hablaba con su padre, las cosas empeorarían. Alejandro, ocupado con una nueva expansión de su empresa, no notó los primeros signos. Solo veía que su hija estaba más callada y que Verónica parecía cada día más perfecta. Creía que la calma había vuelto a su hogar. No sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lucía miró por la ventana de su habitación. El reflejo de la luna iluminaba las orquídeas del jardín. Pensó en su madre y susurró una oración. Mamá, si puedes escucharme, protégeme. Algo aquí ya no se siente como antes. Y mientras la niña rezaba en silencio, en el piso de abajo, Verónica observaba los pasillos con una sonrisa contenida. El poder, Pensu, siempre empieza con los detalles. Y aquella casa, con todo su brillo, ahora le pertenecía por completo. El amanecer llegó con una luz gris que se filtraba por las cortinas de encaje. Lucía despertó temprano, como de costumbre, pero ya no tenía la misma alegría de antes. El aroma del chocolate caliente que María solía preparar había desaparecido de las mañanas. En su lugar, el olor del café fuerte llenaba el comedor. Todo era distinto, incluso el silencio. Verónica bajó las escaleras con su bata de seda, impecable como siempre. Buenos días, Lucía dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hoy quiero que ordenes los estantes del estudio. Tienes buena mano para eso. Lucía la miró sin entender. Pero tengo que ir a la escuela. Ya lo sé, respondió Verónica con calma. Puedes hacerlo antes de dormir. No toma mucho tiempo. La niña bajó la mirada. No se atrevía a discutir. Desde hacía semanas, Verónica encontraba siempre una tarea más para ella. A veces era limpiar los juguetes, otras veces doblar la ropa,
o barrer la terraza. Pequeñas obligaciones que se acumulaban hasta robarle el descanso. Alejandro salía cada mañana antes de las 8. Los nuevos contratos de su empresa lo mantenían ocupado y pasaba menos tiempo en casa. Creía que su esposa estaba ayudando a formar el carácter de Lucía. No imaginaba que la niña comenzaba a temerle. María Elena fue la primera en notarlo. Una tarde, mientras planchaba, escuchó el llanto ahogado de Lucía en el baño. Golpeó la puerta con suavidad. «Niña, ¿estás bien?» «Sí, María. Solo me cayó jabón en los ojos». La voz sonaba temblorosa. Pero la mujer decidió no insistir. Sabía que algo estaba mal, aunque no tenía pruebas. Al caer la noche, Alejandro regresó de una reunión con semblante cansado. Lucía corrió hacia él con su cuaderno. «Papá, mira mi dibujo. Es el jardín de mamá». Alejandro sonrió y la levantó en brazos. «Está hermoso. Pequeña. Deberías enseñárselo a Verónica». Lucía dudó. Ella dijo que no dibujara más flores, que eso es para niñas pequeñas. Alejandro frunció el ceño. «Tu madre amaba las flores. Puedes dibujar lo que quieras». La niña sonrió un instante, pero cuando escuchó los tacones de Verónica acercarse, guardó el cuaderno de inmediato. «Qué sorpresa verte tan temprano», dijo Verónica, acercándose con su habitual elegancia. «Pensé que trabajarías hasta tarde». «Terminamos antes de lo esperado», respondió Alejandro. «Quería cenar con ustedes». «Qué detalle», dijo ella con una sonrisa calculada. «María preparó sopa de verduras. Espero que te guste». Durante la cena, el ambiente fue tenso. Lucía apenas probó la comida. Cada vez que Verónica la miraba, bajaba los ojos. Alejandro lo notó y trató de bromear. «¿Qué pasa, mi amor? ¿No tienes hambre?» «Estoy cansada». «Papá». Verónica intervino antes de que él respondiera. «Ha estado desordenada todo el día. Necesita aprender a cumplir con sus responsabilidades». «Solo tiene 7 años», replicó él. «Precisamente por eso, si no aprende ahora, nunca lo hará», dijo ella con voz dulce, pero firme. Alejandro suspiró, sin imaginar que detrás de aquella frase había algo más oscuro. Esa noche, cuando subió a trabajar a su despacho, escuchó pasos leves en el pasillo. Abrió la puerta y vio a Lucía parada frente a su habitación. «¿Qué haces despierta?» «Haya, tenía sed. Ve a la cocina, pide a María un vaso de leche». María ya se fue a dormir. Alejandro sonrió. «Entonces yo te acompaño». Mientras bajaban, Verónica apareció al final de las escaleras. Su voz sonó fría y suave. «Lucía, es tarde. Deberías estar en tu cama». «Solo quería agua», dijo la niña. «Sube ya. No hagas esperar a tu padre». Lucía obedeció en silencio. Alejandro notó algo en la mirada de Verónica, una sombra apenas perceptible, pero decidió ignorarla. Días después, los cambios se volvieron más evidentes. Verónica comenzó a revisar las cuentas de la casa. El personal redujo horas. Los pasillos, antes llenos de flores, ahora estaban vacíos. Lucía pasaba más tiempo sola en su habitación. Cuando Alejandro le preguntaba, ella sonreía débilmente. «Estoy bien, papá. Solo tengo sueño». Una tarde, Alejandro regresó antes de lo habitual. El silencio en la casa le resultó extraño. Dejó el maletín en el vestíbulo y caminó hacia la biblioteca. Escuchó un ruido, como el de un trapo frotando contra la madera. Al entrar, se quedó paralizado. Lucía estaba de pie sobre un banquito, limpiando los estantes con un paño. Su pequeño cuerpo temblaba de cansancio. A su lado, Verónica la observaba con los brazos cruzados. «D'Imbrela, ¿entiendes? Nada de polvo». «Sí». «Señora», murmuró la niña. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, con la voz dura. Verónica se giró, sorprendida. Solo la estaba enseñando a ser ordenada. «No es nada». Lucía bajó la vista y se aferró al paño. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. «No quiero que mi hija haga trabajos de servicio. Tenemos personal para eso». «Claro, cariño, solo fue una pequeña lección». Verónica sonrió, pero su mirada brillaba con molestia. Esa noche, cuando Lucía se durmió, Alejandro bajó al estudio, encendió una copa de vino y se quedó mirando la ciudad por la ventana. Había visto algo en los ojos de su hija, una tristeza que no sabía explicar. Por primera vez desde la boda, sintió que algo oscuro se movía dentro de su hogar, una sombra silenciosa, invisible, que crecía cada día. En el cuarto de servicio,
María Elena rezaba con un rosario entre las manos. Había escuchado los gritos, había visto las lágrimas, y temía que nadie le creyera si hablaba. Solo pidió en silencio que el señor del castillo abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Y en el dormitorio principal, Verónica observaba su reflejo en el espejo. Sonrió satisfecha. Sabía que Alejandro comenzaba a sospechar, pero también sabía que aún lo tenía en sus manos. La mansión era suya. La fortuna también. Solo faltaba una cosa: doblegar por completo a la niña, que aún recordaba el amor de su madre. Si todavía estás viendo, diga el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. Las lluvias de noviembre habían llegado a la Ciudad de México. El cielo se mantenía gris, y las ventanas de la mansión del castillo reflejaban un tono melancólico. Por dentro, el ambiente también había cambiado. Los empleados hablaban poco. Lucía caminaba en silencio, y Alejandro pasaba más horas encerrado en su despacho. Había una distancia invisible entre todos, una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada de la directora del colegio de Lucía. Señor del Castillo, quería informarle que su hija parece distraída. Últimamente no participa en clase y ha perdido peso. Todo está bien en casa. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Sí, está bien. Solo ha tenido unos días difíciles. Colgó el teléfono, pero sus pensamientos ya no regresaron al trabajo. Esa noche decidió llegar más temprano. El reloj marcaba las 6 cuando entró en la casa. No había música, no había risas, solo el eco de sus propios pasos sobre el mármol. Desde la sala escuchó una voz. Era Verónica. Te dije que el jarrón no se toca. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? La voz era dura, seca. Alejandro se detuvo. Otra voz, más débil, respondió. Lo siento, señora, fue un accidente. Reconoció de inmediato a Lucía. Entró sin hacer ruido. Desde el marco de la puerta vio la escena. Lucía de rodillas, con las manos temblorosas, intentando recoger los pedazos rotos de porcelana. Verónica de pie, mirándola con los brazos cruzados. «Deja eso», ordenó Alejandro con voz firme. Verónica giró lentamente, fingiendo sorpresa. «Amor, no la regañes. Solo quería ayudarme» y tropezó. Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. «Fue mi culpa. Papá, múvalo. Tranquila. Haya, no pasa nada», dijo él, arrodillándose para abrazarla. Cuando la niña se acercó, Alejandro notó algo. Había un pequeño moretón en su muñeca. «¿Qué es esto?», preguntó con el tono más suave que pudo. Lucía bajó la cabeza. «Me caí en el jardín». Verónica intervino con rapidez. «Sí, fue eso. Estaba corriendo detrás de un gato». Alejandro la observó un segundo de más. Había algo en su voz que sonaba ensayado, pero decidió no discutir frente a la niña. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes se repetían en su mente, la mirada asustada de Lucía, la tensión en los hombros de Verónica, el silencio incómodo que se instalaba cada vez que entraba a una habitación. Cerca de la medianoche bajó al estudio y sirvió una copa de vino. Desde el ventanal veía la ciudad iluminada. Todo parecía perfecto desde afuera, pero dentro de su casa algo se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, fingió salir al trabajo, pero en lugar de ir a la oficina, se quedó en el auto, estacionado frente a la mansión. Quería observar sin ser visto. A las 8, María salió para hacer las compras del mercado. Verónica despidió a Lucía con un beso falso en la frente. «Pórtate bien, mi amor». Pero apenas el coche escolar desapareció por la calle, su rostro cambió, se volvió frío, distante. Dio órdenes rápidas al personal y luego cerró todas las cortinas. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo en esa transformación que confirmaba sus sospechas. Esa tarde habló con María. «Dígame la verdad. ¿Ha notado algo raro con Lucía?». La mujer dudó, pero al ver la expresión del patrón, asintió. «Sí, señor. La niña llora cuando usted no está. No quiere comer, y por las noches se despierta con pesadillas. Yo la escucho rezar sola». Alejandro cerró los ojos. «¿Y Verónica?». «Ella dice que es normal, que la niña debe acostumbrarse a la disciplina. Pero yo he visto cosas, pequeñas cosas». «¿Qué cosa?». «Castigos. Tareas que no le corresponden». «A veces lo habla con dureza». No me atreví a intervenir, porque temía que me despidiera.
Alejandro la miró con gratitud. Gracias, María. Ha hecho lo correcto. A partir de hoy no diga nada. Yo me encargaré. Esa noche, fingió salir nuevamente, pero regresó en silencio una hora después. Abrió la puerta despacio y escuchó. La voz de Verónica venía del estudio. Te dije que terminaras de limpiar antes de dormir. ¿O prefieres que se lo diga a tu padre? No. Por favor, respondió la voz de Lucía. Temblorosa. Entonces sigue. Quiero cada libro limpio. Si veo polvo, repetirás todo mañana. Alejandro se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Su hija estaba limpiando la biblioteca a las 10 de la noche. Se acercó un poco más. Sin hacer ruido, la vio parada sobre un banquito, alcanzando los estantes altos con un trapo húmedo. Sus manos estaban rojas, y las lágrimas le caían por las mejillas. Verónica, sentada en un sillón, la observaba con una copa de vino. El contraste era insoportable. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió una rabia profunda. Retrocedió unos pasos y sacó su teléfono. Encendió la cámara y comenzó a grabar. No podía intervenir todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad completa. Cuando escuchó las palabras siguientes, supo que había hecho lo correcto. Tu padre cree que soy un ángel, decía Verónica, con una sonrisa cruel. Si le cuentas algo, no te creerá. Eres solo una niña malcriada que no sabe obedecer. Lucía asintió, temblando. Sí, señora. Así me gusta. Ahora limpia el marco del retrato de tu madre. Es hora de que aprendas quién manda en esta casa. Alejandro apagó el teléfono y sintió que la sangre le ardía. Subió a su habitación sin que lo notaran y se quedó de pie frente al retrato de Isabel. Su mente se llenó de recuerdos, de la promesa que le había hecho antes de morir, cuidar a su hija, protegerla de todo mal, y comprendió que había fallado, pero no por mucho tiempo más. Mientras afuera la lluvia golpeaba los ventanales, tomó una decisión. Al día siguiente llamaría a su abogado y a su jefe de seguridad. El juego de Verónica había terminado. Por fin, había descubierto la verdad, y esta vez, nada ni nadie podría ocultarle. El amanecer llegó silencioso sobre la mansión del castillo. El cielo, cubierto de nubes bajas, reflejaba el mismo peso que Alejandro llevaba en el pecho. No había dormido. Toda la noche había escuchado la grabación una y otra vez. Como si necesitara convencerse de que aquello era real, las palabras de Verónica retumbaban en su mente. Cada insulto, cada amenaza hacia su hija, era un golpe invisible que lo hacía arder de rabia. Lucía aún dormía en su habitación, ajena a la tormenta que se avecinaba. Su respiración tranquila era lo único que mantenía a Alejandro en pie. Sabía que debía actuar con inteligencia. Si se dejaba llevar por la ira, Verónica podría manipular la situación. Y si algo salía mal, Lucía volvería a sufrir. No podía permitírselo. A las 7 de la mañana llamó a su abogado y amigo de confianza, Javier Ortega, un hombre discreto, de voz pausada y mente fría. Javier, necesito verte de inmediato. No es un asunto de negocios. Es personal. Trae todo lo que necesitemos para una acción legal. El tono de Alejandro no admitía dudas. Una hora después, Javier llegó al despacho con una carpeta de documentos. Dim que pasa. Alejandro. El millonario lo miró con cansancio. Verónica está maltratando a Lucía. Tengo pruebas. Anoche la grabé. Encendió su teléfono y mostró el video. Durante 3 minutos, en la habitación solo se escuchó la voz de Verónica y los sollozos de la niña. Javier apretó los labios y dijo con gravedad: esto es suficiente para acusarla de abuso emocional y coerción. Pero debemos actuar con método. Si la confrontas sin respaldo, puede fingir, destruir pruebas o manipularte ante la prensa. Entonces haremos todo al pie de la ley, respondió Alejandro. No quiero venganza, solo justicia. Esa misma tarde contactaron a la doctora Elena Ramos, psicóloga infantil certificada por el Ministerio de Justicia, y a un oficial del área de protección de menores. La cita se fijó para el día siguiente a primera hora. Mientras tanto, Alejandro debía mantener la calma y actuar como si nada hubiera ocurrido. Aquella noche, durante la cena, el ambiente fue denso. Verónica hablaba con su tono encantador de siempre, preguntando sobre los negocios y las reuniones sociales, mientras servía el vino con precisión. Lucía, en cambio, apenas tocó la comida.
Su mirada evitaba a su madrastra. Alejandro observó cada gesto con atención. «¿Qué tal tu día?» «Haya», preguntó en voz suave. «Bien, papá. Hais miteria». «Muy bien», respondió él. Pero su corazón se rompió al notar que la niña apretaba las manos sobre el regazo. Nerviosa, Verónica, fingiendo ternura, colocó una mano sobre el hombro de la niña. Lucía ha aprendido mucho últimamente. Está volviéndose más responsable. El tono de su voz sonaba como una amenaza disfrazada. Alejandro la miró fijamente y respondió con calma. «Sí, y eso es gracias a su fortaleza, no a tus métodos». Por un instante, los ojos verdes de Verónica se endurecieron, luego sonrió, como si nada hubiera pasado. «Eres un hombre sensible, Alejandro. Eso es lo que más amo de ti». Esa frase, que antes lo habría halagado, ahora lo llenó de repulsión. Sabía que cada palabra era una máscara. Esa noche, esperó a que todos durmieran, y revisó las cámaras de seguridad. No encontró nada claro, pero decidió instalar grabaciones adicionales con la ayuda de Javier. Ya no podía confiar en nadie más. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llegaron Javier, la doctora Ramos y un agente judicial. María Elena abrió la puerta con nerviosismo. Verónica estaba en la sala, hojeando una revista. Cuando los vio entrar, frunció el ceño. «¿Qué significa esto?» «Alejandro». «Con voz firme», respondió. «Significa que hoy se termina la mentira». Conectó el teléfono al televisor y reprodujo el video. La voz cruel de Verónica llenó el salón. Las palabras se clavaron como cuchillos en el aire. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Verónica trató de reír. Eso fue un malentendido. Solo la estaba educando. La doctora Ramos se levantó despacio. «Lo que escuchamos aquí no es educación, es abuso psicológico, y está penado por la ley». «Usted no sabe nada de esta familia», gritó Verónica. Perdiendo la compostura, Alejandro se mantuvo firme. «Sé lo suficiente. Convertiste el hogar de mi hija en un lugar de miedo. No volverá a suceder». El agente judicial se acercó. «Señora del Castillo, debe acompañarnos para una declaración formal. Hay una denuncia en curso». «Una denuncia. Esto es una trampa. Yo soy la esposa legal de este hombre». Javier intervino con tono tranquilo. «El acuerdo prenupcial incluye una cláusula de nulidad inmediata en casos de violencia doméstica. Su matrimonio ha terminado». El rostro de Verónica se descompuso. «Esto no puede ser. Ustedes no pueden hacerme esto». Intentó mirar a Lucía, que observaba desde la escalera, con los ojos llenos de lágrimas. «Diles que no es verdad, Lucía, diles que te quiero». La niña dio un paso al frente. «Me gritabas, me castigabas, me hacías limpiar los pisos. No quiero volver a verte». Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras. El silencio que siguió fue devastador. Verónica comprendió que había perdido. El agente la tomó del brazo con suavidad y la condujo hacia la salida. Su perfume quedó flotando en el aire, mezclado con la tensión del momento. Cuando la puerta se cerró, Alejandro cayó de rodillas y abrazó a su hija. Lucía lloró en su pecho, liberando todo el miedo acumulado. «Ya estás a salvo, pequeña. Nadie volverá a tocarte», murmuró él. Mientras las lágrimas le nublaban la vista, María se persignó en silencio. La doctora Ramos, conmovida, solo añadió: «Ahora comenzará la verdadera sanación». Esa noche, la mansión estuvo en paz por primera vez en mucho tiempo. El aire olía a tierra mojada y a flores del jardín. Alejandro salió a la terraza y miró el horizonte. La lluvia había limpiado el cielo. Las orquídeas que Isabel plantó años atrás volvían a florecer. Eran el símbolo de un hogar que, aunque herido, comenzaba a renacer. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, juró en silencio que nunca más permitiría que la oscuridad entrara en su casa. El eco de la puerta cerrándose aquella mañana marcó el fin de una era en la mansión del castillo. El silencio que siguió fue distinto al de los días anteriores. Ya no era un silencio tenso, sino uno lleno de alivio. Lucía dormía profundamente en su habitación, con el rostro sereno por primera vez en semanas. Alejandro la observó unos segundos antes de bajar al despacho. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que lo peor había terminado. En las horas siguientes, la noticia comenzó a difundirse por toda la ciudad.
Los medios sensacionalistas hablaron del escándalo en el círculo de empresarios de Lomas de Chapultepec. Titulares brillaban en las pantallas. Esposa del millonario del Castillo investigada por abuso infantil, la caída de la modelo Verónica Salas. Del glamour al desprecio público. Alejandro intentó ignorar los rumores, pero cada llamada y cada mensaje le recordaban que la privacidad se había perdido. Sin embargo, por primera vez, no le importaba su reputación. Solo pensaba en proteger a su hija. Verónica fue detenida esa misma tarde. El fiscal había aceptado las pruebas presentadas por Javier Ortega, y el video fue admitido como evidencia. Durante el interrogatorio, ella negó todo con frialdad. Ese video fue manipulado. Él quiere deshacerse de mí para quedarse con su dinero, pero los investigadores encontraron inconsistencias en su declaración. Además, el testimonio de María Elena y de la psicóloga Ramos coincidían en los mismos patrones de conducta. La máscara de la mujer perfecta comenzaba a desmoronarse. En la mansión, la vida seguía lentamente su curso. Lucía recibía sesiones de apoyo emocional con la doctora Ramos 3 veces por semana. Al principio, la niña hablaba poco. Solo respondía con gestos, hasta que un día, mientras jugaban con dibujos, rompió el silencio. Yo tenía miedo de contarle a mi papá. Pensé que él me iba a dejar de querer. La doctora sonrió con ternura. Tu papá te ama más de lo que imaginas, Lucía, y ahora él está aquí para ti. La niña asintió y abrazó el cuaderno contra su pecho. Era el primer paso hacia la sanación. Alejandro, por su parte, intentaba recuperar la calma. Volvía temprano del trabajo. Cenaba con Lucía y le leía historias antes de dormir. A veces se quedaba despierto viéndola respirar, recordando las noches en las que temía perderla. La culpa seguía ahí, silenciosa, pero ya no lo dominaba. Sabía que su deber era reconstruir el hogar que Isabel había soñado, no uno lleno de lujos, sino de amor. Mientras tanto, Verónica enfrentaba su propio infierno. En el centro de detención, los medios esperaban cada una de sus audiencias. Su abogada renunció al verla negarse a cooperar. La fiscalía presentó los informes psicológicos de Lucía, las grabaciones y los testimonios de los empleados despedidos que confirmaron su trato cruel. Durante la audiencia final, Verónica escuchó la sentencia con el rostro pálido. Culpable de abuso emocional agravado. Prohibición de acercamiento a la menor Lucía del Castillo. Y pena de prisión conmutada por terapia obligatoria supervisada. No iría a la cárcel gracias a su influencia y a su defensa económica, pero su nombre había quedado destruido. Los contratos de modelaje, las marcas, los seguidores, todo desapareció en cuestión de días. Su rostro, antes admirado en portadas, se convirtió en símbolo de desprecio. Era la caída pública de una mujer que había confundido poder con control. Alejandro no asistió a la audiencia. No quería verla ni escuchar más de su voz. Prefirió pasar ese día en el jardín, junto a Lucía. Habían decidido plantar nuevas flores alrededor del invernadero, el lugar donde Isabel solía pasar las tardes. Mientras cavaban la tierra, la niña le preguntó: «Papá, ¿Verónica volverá algún día?» Alejandro dejó la pala y la miró con ternura. «No, Haya, ella ya no forma parte de nuestras vidas». «Y mamá, tu mamá siempre está aquí», respondió, señalando el corazón. Lucía sonrió y colocó una pequeña orquídea blanca sobre la tierra húmeda. «Entonces mamá va a florecer otra vez». El viento sopló suave, moviendo los pétalos recién plantados. Por un instante, Alejandro sintió una paz que no conocía desde hacía años. El pasado no podía borrarse, pero podía transformarse. Había aprendido que amar no era proteger del dolor, sino enfrentar la verdad. Incluso cuando duele. Semanas después, recibió la visita de un periodista que insistía en obtener su versión de los hechos. «Señor del Castillo, ¿desea hacer alguna declaración pública?» Alejandro respondió con serenidad: «No hay nada que declarar. Solo quiero que mi hija crezca en paz. Y sobre su esposa, no tengo esposa, solo una hija maravillosa que me enseñó el valor del coraje». Esas fueron sus únicas palabras, antes de cerrar la puerta. La prensa buscó más titulares, pero el silencio de Alejandro
se convirtió en el mensaje más poderoso. Con el paso de los meses, la mansión volvió a llenarse de vida. Las risas de Lucía resonaban por los pasillos, y el jardín florecía como nunca. Alejandro transformó parte del terreno en un pequeño refugio para niños en situación vulnerable. En honor a Isabel, lo llamó Casa de las Orquídeas, un lugar donde el amor curaba lo que el miedo alguna vez destruyó. Ali. Lucía ayudaba a otros niños a dibujar y leer, y poco a poco, su luz volvió a brillar. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles, María Elena se acercó a Alejandro. La casa ha cambiado, señor. Se siente otra vez viva. Él sonrió. Así debía ser desde el principio. Lucía corrió hacia él y lo abrazó. Papá, ¿sabes qué soñé? Que mamá me decía que estaba orgullosa de ti. Alejandro la levantó en brazos. Entonces, es verdad, porque yo también la escuché. El cielo se tiñó de tonos rosados, y las orquídeas se mecieron bajo la brisa. La oscuridad había sido derrotada, y aunque las cicatrices permanecían, el amor había encontrado su camino de regreso al hogar del castillo. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El tiempo pasó lentamente después de la tormenta. Los meses de invierno dieron paso a una primavera luminosa que trajo consigo el renacer del jardín y del alma de la mansión del castillo. El aire olía a tierra húmeda, a hojas nuevas y a esperanza. Lucía, que antes temía el sonido de los pasos en el pasillo, ahora corría por él riendo, con su vestido blanco ondeando detrás. Alejandro la miraba desde el balcón y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le estaba devolviendo el aliento. Había transformado una parte del terreno de la mansión en un centro de apoyo para niños y familias en situación de vulnerabilidad. Lo llamó Casa de las Orquídeas. En honor a Isabel y a las flores que ella tanto amaba, el proyecto había comenzado como una idea sencilla, pero pronto se convirtió en algo mucho más grande. Los medios, que antes solo hablaban del escándalo, ahora difundían historias de esperanza. Voluntarios llegaban cada semana, arquitectos ofrecían su ayuda, y médicos donaban su tiempo para asistir a los niños. María Elena, con su sabiduría y su bondad, se convirtió en el corazón del lugar. Organizaba las comidas, cuidaba los jardines y recibía a cada familia con una sonrisa. Los niños la llamaban Tía María. Su voz serena llenaba los pasillos, y su presencia daba seguridad a todos. Lucía la ayudaba con entusiasmo. Cada mañana preparaba pequeños ramos de orquídeas para colocar. En las mesas del comedor, las flores hacen que todo huela a mamá, decía, y Alejandro, al escucharla, sentía que Isabel seguía presente en cada pétalo. Una tarde, la doctora Elena Ramos visitó la Casa de las Orquídeas para ver los avances del proyecto. Al llegar, observó a Lucía jugando con un grupo de niños bajo la sombra de los árboles. Su risa era contagiosa, llena de vida. «Está irreconocible», comentó a Alejandro. «Sí», respondió él con orgullo. «La terapia y el amor la han hecho florecer otra vez». La doctora asintió. «Y tú también has cambiado. Ya no eres el hombre cansado que conocí hace unos meses». Alejandro sonrió con humildad. «He aprendido que el éxito no significa nada si tu hogar está roto. Ahora mi trabajo es reconstruir, no acumular». Por la tarde, un grupo de periodistas locales llegó para cubrir una nota sobre el nuevo refugio. Alejandro aceptó dar una breve entrevista, no para hablar de su pasado, sino para inspirar a otros. El dolor puede destruirte o transformarte. En nuestro caso, elegimos lo segundo. Esta casa no nació del lujo, sino de la necesidad de sanar. Si una niña que perdió tanto puede volver a sonreír, entonces cualquier familia puede hacerlo. Sus palabras se difundieron rápidamente. Esa noche, los mensajes en redes sociales se llenaron de apoyo. Madres, padres y educadores de todo el país agradecían la iniciativa. Algunos pedían visitar el lugar. Otros donaban materiales o tiempo. La Casa de las Orquídeas se convirtió en un símbolo de renacimiento. Los domingos eran especiales. Alejandro y Lucía abrían las puertas del jardín a las familias que querían pasar el día entre flores. Los niños pintaban, jugaban con los perros rescatados y aprendían sobre plantas. Lucía enseñaba a cuidar orquídeas.
con una paciencia que sorprendía a todos. Las orquídeas no florecen si no se las cuida con amor, decía, con voz seria. Imitando a su madre, Alejandro la miraba con orgullo. Sabía que esa pequeña estaba curando no solo su propio corazón, sino el de muchos otros. Una mañana de abril, llegó una carta dirigida a Alejandro. Era del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto había sido reconocido como modelo de bienestar comunitario y recibiría apoyo gubernamental para expandirse. Alejandro la leyó en silencio. Y luego buscó a Lucía en el jardín. «Tenemos buenas noticias», dijo, mientras la levantaba en brazos. «¿Qué pasó?» «Papá, la casa de las orquídeas va a crecer. Más niños van a venir. Más sonrisas van a llenarse de color». Lucía aplaudió emocionada. «Entonces mamá va a tener muchas flores nuevas». Él asintió. «Sí, allá, muchas flores y muchos corazones nuevos». Con el paso de los días, la mansión dejó de ser vista como un símbolo de riqueza para convertirse en un refugio de vida. Las paredes antes frías ahora estaban decoradas con dibujos infantiles, las risas reemplazaron el silencio y la música de un piano volvió a sonar después de años. Lucía había convencido a su padre de restaurarlo. «Quiero tocar como lo hacía». Mamá le dijo. Alejandro contrató a una maestra de música, y cada tarde el sonido de las teclas llenaba la casa. A veces, él se sentaba a escuchar desde el pasillo, con los ojos cerrados, recordando a Isabel y agradeciendo por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Una nube, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Alejandro salió al jardín. El aire estaba lleno de fragancia, a orquídeas y a tierra recién regada. Lucía jugaba con otros niños cerca de la fuente. La escena era tan simple, pero tan perfecta, que una lágrima le cayó sin darse cuenta. María Elena se acercó despacio. «¿Aunque piensa, señor?» «En lo que perdí y en todo lo que recuperé», respondió. «Dios a veces quita para enseñar, pero siempre devuelve multiplicado», dijo ella con dulzura. Alejandro asintió. «Sí, María, esta casa es la prueba». Cuando la noche cayó por completo, Lucía se acercó y lo tomó de la mano. «Papá, ¿crees que mamá está orgullosa de nosotros?» Él la miró con ternura. «Estoy seguro, si pudiera vernos, sonreiría como antes, porque su amor sigue vivo aquí». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. El silencio del jardín estaba lleno de paz. Las orquídeas, iluminadas por las luces cálidas, parecían brillar con una vida propia. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, la Casa de las Orquídeas se convirtió en un faro para muchas almas heridas, un lugar donde el dolor encontraba consuelo, donde la oscuridad daba paso a la luz, y donde una niña que alguna vez temió el silencio, aprendió a llenar el mundo con su risa. La historia del castillo ya no era una historia de riqueza, sino de redención, y con cada nueva flor que brotaba en el jardín, Isabel parecía decir: «Desde algún lugar del cielo, el amor siempre florece». Incluso después de la tormenta, el verano llegó a la Ciudad de México con una calidez diferente, una que no solo provenía del sol, sino también del interior de la mansión del castillo. La Casa de las Orquídeas había cumplido un año desde su inauguración, y su éxito superaba cualquier expectativa. Cada semana llegaban familias nuevas buscando ayuda, orientación o simplemente un lugar donde respirar en paz. El jardín, antes símbolo de soledad, ahora era un espacio de vida. Él con niños corriendo entre las flores y voluntarios, trabajando con sonrisas sinceras. Alejandro del Castillo caminaba cada mañana por los senderos de piedra del jardín con una taza de café en la mano. Observaba cómo los rayos de luz caían sobre las orquídeas recién florecidas. Ya no era el empresario frío y calculador que alguna vez creyó que el dinero lo resolvía todo. Ahora era un hombre transformado, dedicado a un propósito mayor. Su éxito ya no se medía en cifras, sino en las miradas agradecidas de los niños y en las risas de su hija Lucía. Lucía, que había cumplido 8 años, se había convertido en el alma de la casa. Cada mañana saludaba a todos los visitantes, ayudaba a organizar los talleres de arte y cuidaba el pequeño invernadero que llevaba el nombre de su madre, Jardín Isabel. Las orquídeas blancas eran su orgullo. Había aprendido a podarlas y regarlas con precisión, como si cada flor guardara un pedacito del amor perdido.
Cuando las riego, siento que mamá me escucha, solía decir. Alejandro la observaba en silencio, sabiendo que aquella niña poseía una fuerza que él mismo estaba aprendiendo a tener. El proyecto había crecido tanto que comenzaron a llegar invitaciones de otras ciudades. Monterrey, Guadalajara y Puebla pedían asesoría para abrir centros similares. Incluso una fundación española contactó a Alejandro para replicar el modelo en Madrid. Tu historia y la de Lucía han tocado muchos corazones, le dijo la representante de la organización. Alejandro agradeció, pero no podía evitar sonreír con humildad. No fue una historia fácil, pero si sirve para que otros encuentren esperanza, entonces valió la pena. Esa tarde se organizó un evento especial para conmemorar el aniversario del refugio. Asistieron familias beneficiadas, autoridades locales, voluntarios y medios de comunicación. El jardín se llenó de luces y de risas. Lucía subió al escenario, vestida con un vestido celeste y una corona de flores en el cabello. Tomó el micrófono con manos pequeñas pero firmes. Gracias por venir. Hace un tiempo, esta casa estaba triste. Ahora está llena de amor. Mi mamá me enseñó que las orquídeas florecen incluso después de las tormentas, y esta casa también lo hizo. El público aplaudió con emoción. Alejandro, desde la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Aquella niña, que una vez había temido hablar, ahora inspiraba a cientos de personas. Después del acto, la doctora Elena Ramos se acercó a felicitar a ambos. Lucía es un ejemplo para muchos niños. Su recuperación ha sido extraordinaria. Alejandro asintió. Usted tuvo mucho que ver en eso. Gracias por no abandonarnos cuando todo parecía perdido. La doctora sonrió. No fue trabajo mío, Alejandro, fue el amor de ustedes. El amor verdadero cura lo que la mente no puede. Luego miró alrededor. Este lugar ya no es solo un refugio, es una escuela de vida. Esa noche, cuando el evento terminó y todos se marcharon, Alejandro y Lucía permanecieron en el jardín. Las luces colgantes aún brillaban sobre las flores, y el aire fresco olía a esperanza. «Papá, ¿crees que mamá vio todo desde el cielo?», preguntó Lucía. Él le acarició el cabello. «Estoy seguro, y también creo que está orgullosa de ti. Yo solo hice lo que ella me enseñó. Cuidar con amor». Alejandro la abrazó, y eso es exactamente lo que el mundo necesita. En los días siguientes, la vida retomó su ritmo sereno. María Elena seguía siendo el corazón de la casa. Los voluntarios trabajaban con entusiasmo, y Alejandro comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. Quería dejar un testimonio para otros padres, para quienes alguna vez creyeron que el éxito podía reemplazar el amor. El título que eligió fue Orquídeas en el alma. Cada capítulo narraba no solo su caída, sino también su redención. No buscaba fama. Solo quería que nadie más se quedara ciego ante el sufrimiento de un niño. Una mañana, mientras revisaba las solicitudes de expansión del proyecto, recibió una carta desde España. Era de una periodista que había conocido la historia de Lucía. Señor del Castillo decía, su iniciativa ha inspirado la creación de un nuevo centro en Toledo. Se llamará Hogar Lucía, en honor a su hija. Su luz cruzó el océano. Alejandro leyó la carta varias veces antes de entregársela a la niña. Ella la tomó con una sonrisa tímida. «De verdad, hay un hogar con mi nombre». «Sí, y está lleno de niños que van a aprender a florecer. Igual que tú». Lucía lo abrazó y murmuró, «Entonces mamá está viajando con nosotros. En cada orquídea». Él la apretó fuerte contra su pecho y nunca dejará de hacerlo. Esa noche, el viento sopló suavemente sobre el jardín. Las flores se mecían bajo la luna, y el murmullo de las hojas parecía una canción antigua. Alejandro salió a la terraza y miró el horizonte. La vida le había quitado mucho, pero también le había devuelto lo esencial: el amor, la fe y la paz. Lucía apareció detrás de él, descalza, con una linterna pequeña en la mano. «Papá, mira, atrapé una luciérnaga». Él la observó sonreír. Ella la volar. «Haya, la luz siempre encuentra su camino». Lucía abrió la mano, y la pequeña chispa de luz subió al cielo, mezclándose con las estrellas. Y así, bajo aquel cielo despejado, padre e hija entendieron que la historia del dolor había terminado, pero la del amor apenas comenzaba, porque la casa de las orquídeas
ya no era solo un lugar, sino un símbolo eterno, en recordatorio de que incluso las almas más heridas pueden volver a florecer cuando son tocadas por la luz del amor verdadero. Habían pasado 3 años desde la inauguración de la Casa de las Orquídeas. El sol de la mañana se filtraba por los vitrales del invernadero, llenando de luz los pétalos blancos y rosados que crecían entre los muros de cristal. Lucía, ahora con 11 años, caminaba entre las flores con una libreta en las manos, escribía frases, pensamientos y pequeñas historias que más tarde compartía con los niños del refugio. Había heredado de su madre el amor por la escritura y del padre, la pasión por ayudar. Su voz, serena pero firme, comenzaba a resonar más allá de las paredes del jardín. Alejandro la observaba desde la terraza mientras revisaba los informes de los nuevos centros. En México ya funcionaban 4 casas de las orquídeas, en Monterrey, Puebla, Guadalajara y Mérida. En España, el Hogar Lucía de Toledo se había convertido en un referente de acompañamiento emocional para niños víctimas de abuso. Incluso en América del Sur, varias fundaciones se habían unido al proyecto. El sueño que comenzó como una promesa familiar ahora era un movimiento internacional. Cada flor, cada sonrisa, era un testimonio de que el amor podía multiplicarse. Una mañana, Alejandro recibió una invitación inesperada. La Organización Mundial de la Infancia lo había nominado para el Premio Internacional de Solidaridad Humana, en reconocimiento a su labor social. El evento se celebraría en Ginebra, y Lucía estaba invitada a hablar en nombre de los niños del programa. Cuando le mostró la carta, ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? ¿Hablar frente a tanta gente? Sí, hija, respondió Alejandro con una sonrisa, porque tú eres la voz de todo esto. Yo solo abrí las puertas, pero tú les diste vida. Durante las semanas siguientes, la casa se llenó de preparativos. Lucía practicaba su discurso frente al espejo, mientras María Elena le arreglaba el cabello. Habla desde el corazón, mi niña, le decía la mujer con ternura. Eso es lo que toca las almas. Por las noches, Alejandro repasaba con ella las fotografías del proyecto, los rostros de los niños, las cartas de agradecimiento. Cada imagen era una historia de superación. Cada historia, un recordatorio del pasado que habían logrado transformar. El día del viaje llegó. En el aeropuerto, involuntarios y familias se reunieron para despedirlos. Lucía llevaba una pequeña orquídea blanca sujeta al cabello. Para que mamá venga conmigo, dijo sonriendo. Alejandro asintió conmovido. Ella siempre viaja contigo. Allá, Ginebra los recibió con un cielo despejado y un aire frío que olía a esperanza. El evento se celebró en un gran auditorio, lleno de delegaciones de distintos países. Banderas, cámaras y luces rodeaban el escenario. Cuando Lucía subió al podio, su padre contuvo la respiración. La niña respiró hondo, miró al público y comenzó a hablar. Hace unos años, mi casa era un lugar oscuro, tenía miedo y pensaba que nunca volvería a sonreír. Pero mi papá me enseñó que el amor puede curar lo que el miedo destruye. Hoy, miles de niños tienen un hogar donde se sienten seguros. Lo llamamos la Casa de las Orquídeas, porque las orquídeas florecen en lugares difíciles. Igual que nosotros, el silencio fue absoluto. Algunos miembros del público tenían lágrimas en los ojos. Mi mamá decía que cada flor es una promesa de vida. Y ahora, sé que tenía razón. Cada sonrisa que veo en esos niños es una promesa cumplida. El aplauso fue largo, sincero, ensordecedor. Alejandro no pudo evitar emocionarse. Su corazón latía con fuerza. Aquel momento no era solo un reconocimiento. Era la culminación de un viaje que comenzó el día en que decidió escuchar, mirar y actuar. Después del discurso, Lucía fue rodeada por periodistas, educadores y representantes de organizaciones que querían colaborar. Queremos abrir una casa en Kenia, dijo una mujer africana, y otra en Filipinas, añadió un joven misionero. El eco de la esperanza comenzaba a cruzar continentes. Esa noche, de regreso al hotel, Lucía miró por la ventana del taxi las luces reflejadas sobre el lago Lehman. Papá, ¿crees que algún día el mundo será un lugar donde ningún niño tenga miedo? Alejandro tomó su mano. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos encender luces donde hay oscuridad, y eso ya cambia mucho. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Entonces quiero seguir encendiendo luces
Y lo harás, respondió él, porque tú eres una de ellas. Cuando regresaron a México, los esperaba una multitud de voluntarios y familias con pancartas y flores. Lucía se sonrojó al verlos. María Elena los abrazó con lágrimas. Sabía que volverían con el corazón más grande. Alejandro sonrió. El premio no es nuestro, María, es de todos ustedes. Cada persona que creyó en esta casa, cada niño que volvió a reír, todos forman parte de esta historia. Semanas después, la Casa de las Orquídeas organizó una jornada especial llamada Un Día para Florecer. Asistieron cientos de familias de distintas regiones. Lucía dirigió un taller de escritura para los niños, mientras Alejandro ofrecía una charla a los padres sobre amor y resiliencia. El lugar estaba lleno de color, música y esperanza. El jardín brillaba como nunca. En el centro, sobre una piedra blanca, habían grabado una frase de Lucía. Las orquídeas florecen en silencio, pero su perfume puede llenar el mundo. Esa noche, cuando todos se habían ido, padre e hija, caminaron por el jardín, iluminado por faroles. El viento movía suavemente las flores, y el sonido del agua en la fuente acompañaba sus pasos. Lucía levantó la vista hacia el cielo estrellado. «Mira, papá, hay una estrella que brilla más que las otras». Alejandro la miró y respondió: «Debe ser tu mamá». Sonriendo desde allá, Lucía sonrió también. «Entonces nunca estaremos solos». «No, Haya, porque mientras haya amor, siempre habrá luz». El eco de las risas, de los pasos y del agua se mezcló con el perfume de las orquídeas. El tiempo parecía detenerse, y en esa paz perfecta, Alejandro comprendió que el verdadero legado no estaba en su fortuna, ni en los reconocimientos, sino en esa niña que había transformado el dolor en esperanza. Una semilla había florecido, y su aroma llegaba ya a todo el mundo. La Casa de las Orquídeas no era solo un lugar, era un símbolo eterno del poder del amor. Y así, bajo el cielo de México, entre flores y memorias, comenzó una nueva era para la familia del Castillo. Una era donde el pasado ya no dolía, donde el presente era una celebración, y donde el futuro, por fin, tenía el color de la esperanza. Habían pasado más de 15 años desde aquella primera flor que volvió a abrirse en la Casa de las Orquídeas. El tiempo había transformado a Lucía del Castillo en una joven mujer llena de luz, con los mismos ojos azules y la sonrisa serena de su madre, Isabel. Ahora tenía 26 años y dirigía el proyecto que su padre había fundado cuando ella era apenas una niña. Alejandro, ya con canas en las sienes, la observaba con orgullo cada vez que hablaba frente a los niños o los voluntarios. Su voz tenía una calma que nacía de haber conocido el dolor, pero también la fuerza de quien había aprendido a sanar. La Casa de las Orquídeas se había expandido a 12 países. Había centros en México, España, Colombia, Chile, Argentina y Filipinas. Cada lugar llevaba una esencia única, pero todos compartían el mismo símbolo, una orquídea blanca en el logo, y el lema donde florece el amor. No hay miedo. Lucía viajaba constantemente, visitando escuelas, hospitales y comunidades rurales. Daba charlas sobre resiliencia infantil, liderazgo compasivo y sanación emocional. Muchos la conocían como la niña que convirtió el dolor en flores. Ella, con humildad, siempre respondía lo mismo. Las flores crecieron gracias a todos los que creyeron en nosotros. En la mansión del castillo, el jardín seguía siendo su refugio. Cada mañana, antes de comenzar sus actividades, Lucía caminaba descalza entre las orquídeas. El aroma de las flores la conectaba con sus recuerdos, la voz de su madre, la risa de su padre cuando ella era niña, y aquella promesa silenciosa que ambos habían hecho de no dejar que el miedo ganara. Esa mañana en particular, Alejandro la esperaba en la terraza, con 2 tazas de café. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti», dijo con voz pausada. Lucía se sentó frente a él, sonriendo. «Siempre siento que ella está aquí, en cada flor, en cada niño que vuelve a sonreír». Alejandro miró el horizonte. El sol se filtraba a través de las ramas, creando destellos dorados sobre las hojas. «¿Sabes?», dijo. «Cuando comencé todo esto, pensé que lo hacía para protegerte, pero con el tiempo entendí que fue al revés. Tú me salvaste a mí». Lucía bajó la mirada, conmovida. «Nos salvamos mutuamente».
Papá, eso fue lo que hizo fuerte a nuestra historia. Él asintió. Y por eso quiero que hagas algo. Quiero que escribas nuestra historia completa, no como un informe ni como un libro de éxito, sino como una carta para las familias que aún viven en la oscuridad. Lucía sonrió. Ya he empezado. Se llamará La Promesa Eterna. Y será para mamá, para ti, y para todos los que necesitan creer otra vez. Semanas después, el manuscrito estaba terminado. Era una mezcla de memorias, testimonios y reflexiones. Lucía escribía con el corazón en cada página, recordando los días de dolor, pero también los amaneceres de esperanza. El libro fue publicado y rápidamente traducido a varios idiomas. En menos de un año, se convirtió en un símbolo global de sanación y amor familiar. Escuelas y universidades lo adoptaron como lectura recomendada. Organizaciones internacionales invitaban a Lucía a compartir su mensaje. Pero ella siempre volvía a casa, al jardín, al mismo lugar donde había aprendido que las raíces más fuertes crecen en la tierra del dolor. Un día de otoño, mientras preparaban una nueva jornada de voluntariado, Alejandro sufrió un leve colapso. Los médicos diagnosticaron agotamiento y le recomendaron descansar. Lucía no se separó de su lado. Le leía en voz alta fragmentos del libro que habían inspirado juntos. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, él le tomó la mano y le dijo: si algún día ya no estoy, prométeme que seguirás haciendo florecer este lugar, que nunca permitas que se convierta en un recuerdo, sino en un futuro. Lucía, con lágrimas contenidas, respondió: te lo prometo, papá. La casa de las orquídeas siempre vivirá. A partir de ese momento, algo cambió en ella. Trabajaba con más pasión, pero también con más serenidad. Sabía que el tiempo era finito, pero el amor, no. El día en que Alejandro partió en paz, el jardín entero estaba cubierto de flores. Los voluntarios colocaron velas entre las orquídeas, y Lucía, vestida de blanco, habló ante todos. No vamos a llorar su ausencia, sino a celebrar su legado. Mi padre me enseñó que las orquídeas florecen donde otros creen que nada puede crecer. Hoy, este jardín vuelve a florecer por él, y en medio del silencio, el viento sopló suavemente, como si Alejandro mismo la abrazara. Pasaron los años, y cada aniversario de la casa se celebraba con una ceremonia de luz. Niños, familias y voluntarios de todo el mundo enviaban mensajes, flores y dibujos. Lucía seguía dirigiendo la fundación, pero también se dedicó a formar líderes jóvenes. Para continuar la labor, decía que el verdadero éxito de una causa era cuando podía sobrevivir sin su creador. Una tarde, caminando por el jardín, vio una pequeña niña, regando las flores con una sonrisa idéntica a la suya cuando era niña. La niña la miró y dijo: mi mamá dice que aquí las orquídeas escuchan los deseos. Lucía se agachó a su altura. Y tiene razón, si les hablas con amor, te responderán con flores. Esa noche, en su escritorio, escribió una última carta dirigida a su madre y a su padre: queridos mamá y papá, hoy la casa de las orquídeas está llena de vida. Cada flor lleva una historia, cada risa un milagro. Aprendí que el amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de forma y se multiplica. Ustedes me enseñaron que la fe no se hereda, se construye, y que el dolor, cuando se transforma, puede convertirse en el jardín más hermoso del mundo. Gracias por haberme enseñado a florecer. Lucía dobló la carta y la colocó entre las raíces de la orquídea más antigua del jardín. Al hacerlo, una brisa tibia acarició su rostro. Alzó la vista al cielo estrellado y susurró: cumplí mi promesa. Ahora, la casa es de todos. Y mientras las luces del jardín se encendían, una a una, un nuevo amanecer parecía nacer en aquel rincón de la Ciudad de México. La casa de las orquídeas seguía viva, creciendo, multiplicándose, un símbolo eterno de que el amor verdadero no muere, florece para siempre. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El atardecer cubría Toledo con un resplandor dorado. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, mezclándose con el murmullo del río Tajo que corría lento. Como si también guardara respeto por el momento, Lucía del Castillo, ya con el cabello recogido, en un moño sencillo, y unas arrugas suaves que hablaban de años de entrega,
Observaba desde la terraza del nuevo hogar Lucía, el refugio que llevaba su nombre. Los niños jugaban en el patio, riendo, pintando flores en las paredes y cuidando las pequeñas orquídeas que crecían en macetas alineadas junto al muro de piedra antigua. Era la tarde de su última visita antes de regresar definitivamente a México. En su mano llevaba una carta, escrita con su caligrafía precisa, y un sobre blanco con una orquídea seca pegada en la esquina. Su mirada se perdió en el horizonte mientras el sol caía sobre los tejados antiguos. Cuando mamá murió, creí que todo había terminado. Cuando papá me salvó, entendí que el amor es la raíz que sostiene la vida, y ahora sé que las raíces no conocen fronteras. Caminó despacio hacia el jardín del refugio. A su alrededor, el aire olía a jazmín y tierra húmeda. Los niños la rodearon para despedirse. «¿Volverás, Lucía?», preguntó una niña de ojos grandes. Lucía sonrió con ternura. «Siempre que florezca una orquídea, ahí estaré». Los pequeños no lo entendieron del todo, pero sonrieron, como si hubieran escuchado una promesa mágica. Dejó la carta en el banco central del jardín, bajo un farol, que comenzaba a encenderse con la llegada de la noche. La carta decía: «Si lees esto, es porque el hogar Lucía sigue vivo. No olvides nunca que fue creado con amor, no con dinero. El dolor puede derrumbar casas, pero el amor construye hogares. Las orquídeas que ves aquí nacieron del recuerdo de mi madre y de la fuerza de mi padre. Si alguna vez dudas, mira una flor y recuerda, nada está perdido mientras haya una semilla dispuesta a crecer». Luego se sentó un momento en silencio, escuchando las voces de los niños. En su mente aparecieron los rostros de Alejandro e Isabel, como sombras luminosas en el viento. «Lo logramos», susurró. Su promesa sigue floreciendo. Esa noche, desde las colinas de Toledo, el refugio brillaba con cientos de luces encendidas por los niños. Desde el cielo, parecía un campo de estrellas sobre la tierra. Una voluntaria tomó una fotografía y la publicó en la red con el mensaje: «Cuando una historia nace del amor, su luz nunca se apaga». Días después, la imagen recorrió el mundo. A México, Argentina, España, Filipinas y Kenia. Miles de personas encendieron velas en sus hogares como símbolo de esperanza. Y así, bajo distintas banderas y acentos, la promesa de la Casa de las Orquídeas siguió viva, llevando su perfume de amor y fe a 3 continentes. Lucía del Castillo regresó a su tierra poco después, en paz, sabiendo que su historia, la de una niña, un padre y una flor, había cambiado el destino de muchos, porque donde florece el amor, la oscuridad se rinde, y en cada orquídea que se abre en silencio, aún se escucha su voz diciendo: «Siempre habrá luz para quien se atreva a cuidar». La historia de Lucía y su padre Alejandro del Castillo nos enseña que el amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con acciones. Un padre que escucha, que protege y que elige la verdad, puede romper cualquier cadena de dolor. También nos recuerda que la sanación no ocurre de un día para otro, sino a través de pequeños gestos de ternura, de valentía y de fe. Cada orquídea que florece en la historia simboliza una vida que se levanta después de haber sido herida. Nos muestra que el perdón y la empatía son más poderosos que la venganza, y que los hogares se construyen con respeto, no con lujo. El dinero puede comprar una casa, pero solo el amor construye un hogar. El mensaje final es simple, pero profundo. El amor que cuida salva. El amor que escucha sana. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Cada semana compartimos nuevas historias llenas de emoción, esperanza y fe, inspiradas en hechos reales que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Dale me gusta al video para que más personas conozcan esta historia. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y deja tu palabra favorita de hoy. Amor. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo nuevo, porque en este canal cada historia florece como una orquídea, incluso después de la tormenta. Gracias por ser parte de nuestra familia.